La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y Terra Nuova presentan Ciudadanía con Voz, porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. Esta producción cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea. Nueve con 5 minutos. Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes este espacio denominado Ciudadanía con Voz, un espacio donde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD nos presenta cada viernes un tema distinto relacionado a ese derecho que todos y todas tenemos de ejercer la Contraloría Social. De inmediato damos la bienvenida a Victoria Chávez. Ella es de la Asociación Nayarit Mujeres y Juventudes con sede en Quezaltepeque. Muy buenos días, Victoria. Muy buenos días. También se encuentra con nosotros Óscar Polanco. Él es parte del equipo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD. Buenos días. Muy buenos días, Kenia. La temática de este día es relevancia de la Contraloría Ciudadana y programas sociales desde las localidades. Y para poner en contexto este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que nos ha preparado Gabriela Escobar. Relevancia de la Contraloría Ciudadana a programas sociales desde las localidades. ¿Nos hemos puesto a pensar lo importante que es ejercer Contraloría Ciudadana a los programas sociales? A veces puede parecer que hay temas en los que no podemos incursionar nosotros como personas que no estamos ejerciendo un cargo público, pero no es así. Estoy segura que usted y yo, en diferentes momentos, hemos percibido que en nuestra comunidad hay deficiencia en temas relacionados a la prestación de servicios de salud, educación, servicio de agua, energía eléctrica, transporte público, etc. ¿Cómo podemos como ciudadanos y ciudadanas hacer para que esto mejore? Lo hemos venido planteando a lo largo de todos estos programas que como FESPAD hemos llevado a usted, justamente para que no solo conozcamos, sino que también pongamos en práctica herramientas de la Contraloría Social que tendrán impactos importantes en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Conociendo que tenemos derecho a conocer información sobre temas que nos afectan directamente, podemos de manera organizada influir en la formación e implementación de políticas públicas. Y esto debemos hacerlo a través de peticiones y exigencias a los funcionarios públicos, a organismos de cooperación y ante todo aquel que tenga poder de decisión. Recordemos que una política pública puede ser mejorada, pero para eso es necesario que hagamos escuchar nuestra voz y tengamos incidencia. Lograr cambios solo será posible si mantenemos constancia en nuestras exigencias, si hacemos valer nuestros derechos, si hacemos uso de todas las herramientas que nos posibilitan hacer Contraloría, exigir información pública y, por supuesto, incidir en las políticas públicas. ¿Quieres conocer más sobre el tema? Junto a FESPAD ahondaremos sobre la relevancia de Contraloría Ciudadana a programas sociales desde las localidades. Bueno, muchísimas gracias a Gabriela por habernos informado sobre el tema. Y vamos a comenzar por lo básico. Óscar, ¿qué es incidencia política? ¿Cómo es que se hace esa incidencia política? ¿Y cuáles son los actores que entran en juego a la hora de hacer esta incidencia política? Sí, precisamente hablamos de hacer incidencia cuando hay un esfuerzo permanente y sistemático por parte de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación de una política pública. Realmente esto es la teoría, ¿verdad? Pero en la realidad, al momento, en el momento que nos encontramos, el diálogo se vuelve cada vez más complicado. Ahora encontramos que la ciudadanía a través de las redes sociales, en la web, utiliza espacios para poder influir sobre ciertas decisiones, denuncia problemáticas específicas, señala cuestiones que no le son agradables. Y precisamente eso es hacer incidencia. El problema es que todavía el tema de la red no ha sido utilizado o posesionado por este tema de forma más organizada. La ciudadanía organizada quizás ha retomado en cierta medida el poder hacer denuncias a través de las redes,
pero al momento, en un proceso consciente de creación de políticas públicas, mejora de la calidad de vida, no se tiene todavía ese alcance por parte de la mayor parte de la población. Eso quiere decir que la mayor parte de la población no tiene claridad que las redes no solo son un medio para criticar, para señalar y para destrozar al funcionario público, no solo son un medio para atacar a mis adversarios, para destruir una oposición o para señalar cualquier cosa que no me gusta, sino también para para exigir al Estado que cumpla con una política pública, que cumpla con la responsabilidad que le toca. Si no tengo agua en mi comunidad y puedo denunciarlo a través de las redes sociales y toda mi comunidad denuncia y se pronuncia frente a eso, es precisamente un mecanismo que genera incidencia, que genera un proceso de denuncia pública. Esto, de cualquier modo, es hacer incidencia, pero también la ciudadanía organizada se reúne para crear propuestas de política pública, formularlas y mejorarlas en función de que el Estado las asuma. Ahora bien, esto depende grandemente de la capacidad de diálogo que pueda tener en un determinado momento el Estado el gobierno en turno. En este caso, hemos encontrado, por ejemplo, que una problemática agravante en la realidad salvadoreña es el empleo juvenil. ¿Cuántos jóvenes no tienen un empleo juvenil? O sea, no tienen empleo. Y en este caso necesitamos entender por qué la decisión del actual gobierno en cerrar un programa, en este caso el programa de Jóvenes con Todo, que era un programa de empleabilidad juvenil, empleo y empleabilidad juvenil. Precisamente tendría que haber una nueva contrapropuesta del actual gobierno en función de crear un programa similar o mejorado con respecto a crear empleo para los jóvenes. Creo que en este sentido el gobierno en turno y cualquier otro gobierno debe ponerse en los zapatos del pueblo y debe entender cuál es la situación, qué es lo que le aprieta al pueblo, qué es lo que le dificulta, qué es lo que está sufriendo la ciudadanía como tal. Sabemos que el tema de seguridad ha sido uno de los que en mayoría ha señalado la ciudadanía en gobiernos anteriores, pero al momento la ciudadanía, hay opiniones que se crean alrededor de esto que considera que ha cesado, pero también tenemos que esto, a pesar de todo, sigue habiendo extorsión, sigue habiendo otro tipo de situaciones alrededor de los comerciantes siguen denunciando ese hecho. Tal vez no con la manera formal, sino en la voz popular, en la voz a voz. Tenemos que entender que la ley de juventud precisamente hace responsable al INJUVEN en su rol de crear empleo juvenil, pero al momento no tenemos un programa o al menos no se ha hecho público una política concreta para responder a esta problemática. En el ejemplo concreto, la incidencia es precisamente el momento en el que la ciudadanía exige, y aquí es donde cuántos de nosotros no conocemos jóvenes que han estudiado en la universidad, han salido de la universidad, pero no han entrado a un proceso laboral. ¿Cuántos han salido de bachillerato, pero tampoco han entrado a un proceso laboral formal? ¿Por qué? Porque simplemente no hay una política de inserción laboral concreta y tampoco hay un diálogo permanente y continuo en crear empleo para los jóvenes y empleabilidad. O sea, estamos teniendo una situación que se necesita diálogo para poder generar incidencia, pero el diálogo no solamente es a través de sentarnos con el funcionario cara a cara, sino cuánto podemos poner en los medios de comunicación, cuánto estos espacios, así como funcionan para generar incidencia y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Tenemos una situación increíble de población con esa problemática. Si no, veamos cuántos se involucraron para el tema de la minería y se logró o se alcanzó al menos el no permitir que esto sucediera. Tenemos que entender que es necesario mejorar. En algunos casos los estados son los mayores responsables de que no se facilite el diálogo porque simplemente nos encontramos con puertas cerradas.
Yo quisiera un poco dialogar sobre el tema de que al inicio de este proyecto estuvimos en el año 2019 en un proceso de diálogo con muchos funcionarios y se nos aperturaron las puertas y precisamente fue un logro bastante significativo y creímos por un momento que estos espacios iban a permitir que pudiéramos ir creando una nueva política social, pudiéramos ir mejorando en el tema de la política social. Pero llegó un momento en el que precisamente los funcionarios, por temor, por una serie de situaciones que se daban, de que se dieron señalamientos a través de cadenas nacionales y, por ejemplo, el desvinculamiento de la actual presidencia con las organizaciones de la sociedad civil provocó que el diálogo se disminuyera. En realidad es necesario que poder continuar esos espacios de diálogo. Hoy por hoy lo que no tenemos es precisamente esa forma de trabajar. O sea, creo que hay mucho temor, muchas personas tienen el temor de ser despedidos y no quieren continuar procesos de diálogo, a pesar que técnicamente saben que es necesario, a pesar que técnicamente saben que necesitan la opinión ciudadana para mejorar la política pública. Este es precisamente, yo creo que también cuando el cómo hacer incidencia. Inicialmente es necesario trabajar en conocer la política. Para esto es necesario hacer Contraloría. Y la Contraloría significa saber cuánto compra el Estado en mascarillas, por ejemplo, que en algunos casos han habido algunos señalamientos a algunos funcionarios públicos por compras con costos excesivos, por ejemplo, que lo tenemos. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuánto cuesta en realidad la caja de alimentos que en algunos casos han entregado? En otros casos, pues precisamente lo desconocemos y por qué no se compró a productores locales. Ese tipo de cosas que son acciones de bienestar social que precisamente están puestos en el actuar de este gobierno, necesitamos conocerlos mejor. Como ciudadanía estamos con todo el derecho de saber cuánto se invirtió en cada acción realizada por el actual gobierno. Precisamente cuando empezamos a hacer Contraloría, iniciamos con un proceso de conocer a detalle cómo funciona la política pública, o sea, cómo se ejecutó esta política, cuánto invirtió en presupuesto, cuánto fue lo que se logró, tuvo el alcance deseado. Con el tema de la entrega de canastas, por ejemplo, se llegó a todos los rincones del país. Realmente la población rural fue beneficiada, se centralizó en la parte más urbana, llegó a personas o a familias que realmente no lo necesitaban. ¿Cómo fue evaluado realmente esto? Tenemos que entender que tanto la política se centra en las decisiones de una persona, y creo que es importante ver que al momento tenemos las decisiones totalmente centralizadas en el Ejecutivo, y quizás eso no ha permitido que los demás funcionarios, a pesar de tener grandes competencias y grandes capacidades, no puedan actuar en función de mejorar y de hacer llegar nuevas acciones de beneficio. Al momento no tenemos propuestas escritas y concretas de mejora de la calidad de vida. Podemos tener acciones que de alguna manera pueden ser respuestas asistencialistas. En algún caso tenemos que ver, por ejemplo, el tema de compras, que empresas, por ejemplo, han recibido mayores beneficios con las compras con determinadas licitaciones, por ejemplo. También es necesario conocer eso, y el ciudadano está en todo el derecho de conocer qué empresas han sido beneficiadas con compras, ya sea con compras de equipamiento, con compras de cualquier situación. En el tema de salud, tenemos que saber eso porque es precisamente la necesidad de todos, de ver cómo nuestros impuestos se ven reflejados y cómo esta inversión va a mejorar la vida de nosotros de aquí a 10 años, si realmente va a cambiar la situación que tenemos, si en realidad estamos con objetivos de desarrollo o es más complicado. Creo que por ahí vamos entrando un poco en algo. Sí, Oscar, ha planteado usted muy bien este tema.
Y en este contexto del que usted habla, porque usted lo ha dicho muy bien, ¿verdad? Hay una falta de diálogo, eso es lo que se percibe. También las decisiones están centralizadas, decía usted, en el Ejecutivo, tomando en cuenta de que cuando hablamos de políticas públicas, pues al final lo que se busca es generar cambios socioculturales, ¿verdad? Y también conseguir que haya una eficacia y una eficiencia en la gestión pública. Pero entonces, Victoria, en este contexto que nos plantea Oscar, ¿verdad? De falta de diálogo, ¿cómo entonces es posible entonces hacer incidencia política en ese contexto en el que nos encontramos? Pues yo creo que sí, y deberíamos también de hablar de las cosas, digamos, más básicas para poder hacer esa Contraloría, y en ese sentido analizar las problemáticas que estamos viviendo en todos los ámbitos, ¿verdad? Y en específicamente en nuestro caso, en el ámbito de las comunidades. Entonces, para mí, precisamente bajo este contexto actual y frente a una situación de la pandemia que ha venido a empobrecer aún más las comunidades, y que en nuestro caso hemos hablado a través de esta Contraloría Social de los paquetes solidarios que entregó el gobierno central, es importante continuar con este proceso de incidencia para que, como ya bien lo decía aquí el compañero, no es que vamos a hacer un señalamiento o una crítica personalizada, sino que es lo que arroja un diagnóstico, ¿verdad? Un documento que ha salido precisamente de las comunidades, y no es algo que nosotras nos imaginamos o que porque es el común denominador que se habla de voz a voz, sino a través de un diagnóstico formal y muy ético que sale, como repito, desde las comunidades, y que esto debe de trabajarse también a nivel de las comunidades para que todos los líderes y lideresas comunitarias puedan incidir en esas políticas con voz y voto, ¿verdad? Ya que es un derecho, tanto la Contraloría como la participación política en los espacios de toma de decisión. Entonces no es que van a ir y nos van a hacer un favor, sino que es nuestro derecho, ¿verdad? Hacer este tipo de señalamientos que, como repito, el último fin es que estos programas y proyectos sociales lleguen a la gente que más lo necesita, a la gente más vulnerada. Entonces, como decimos nosotras, la Contraloría Social y la incidencia política y social, valga la redundancia, es prioritario justamente con gobiernos tanto como el saliente como el entrante, ya que no nos ha dado la pauta para poder dialogar, ¿verdad? El tema de oír, y bueno, hace poco creo que han sacado a la representante de transparencia, ¿verdad? Y sin ninguna razón concreta, ¿verdad? ¿Y esto a qué viene? Pues a que va a haber todavía muchas más violaciones a los derechos humanos, y en este caso en el tema de la Contraloría, ¿verdad? Lo otro es que en esto entran muchas cosas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando solamente de cuestiones socioculturales, sino que económicas y de salud. Y en el caso del paquete solidario, a través de esta práctica que hemos tenido sobre la Contraloría Social, nos ha arrojado muchos hallazgos. Entre ellos, que mucha gente ha sido afectada en su salud por la cantidad de harina que ésta contenía. También nos arrojó otro dato importante, que entre 1 a 2 alimentos no fueron consumidos. Y esto cualquiera puede decir, pero ¿y eso qué importancia tiene? Claro, si usted suma ese 1 o 2 productos a nivel nacional, ¿cuánto equivale en dinero? ¿En qué momento se hizo una consulta ciudadana para dar lo que nos dieron, ¿verdad? Entonces hubieron gastos ahí que no eran los gastos que tenían que haber. Más adelante tenemos otros datos, ¿verdad? Para no saltarnos tanto las preguntas concretas que nos están haciendo, en donde esta práctica, como repito, ha arrojado hallazgos tan importantes, y que también la gente manda mensajes, ¿verdad? Para que en otro momento, que esperamos que no lo sea, pero que se vuelva a dar un paquete solidario,
la gente ya tiene respuestas que le envía al Ejecutivo para que no se vuelva a dar esto, ¿verdad? Sí, Victoria, usted mencionaba el hecho de que no hubo consulta ciudadana, ¿verdad? De manera que la gente pudiera expresarse y decir lo que realmente necesitaba, ¿verdad? Cuando hablamos de incidencia política, también estamos hablando de esa participación que debe tener la ciudadanía, ¿verdad? Y también estamos hablando de esa manera en que tanto el Estado como la población crean esas políticas públicas, que al final, como usted decía, pues el objetivo que lleva es cambiar la vida de las personas, ¿verdad? ¿Cómo deben funcionar entonces estos mecanismos de participación ciudadana ya cuando se implementan estas políticas públicas? Fíjese que en la experiencia que hemos tenido nosotras como organización y como equipo contralor de Quesaltepeque, ha sido muy interesante, la verdad. Es la primera vez que hacemos este esfuerzo. Fuimos a varios cantones, ¿verdad?, del municipio de Quesaltepeque, y pudimos constatar que mucha gente, pues, ya lo decían ustedes al principio, tiene temor, mucho temor temor primero porque no conocen sus derechos, no conocían que la Contraloría Social era un derecho, ¿verdad?, y no conocen otros derechos. Lo otro es que, por ejemplo, cuando hablamos del agua, ayer estuve yo nada menos con un grupo de personas que estamos trabajando en la incidencia precisamente con el tema del Cerrito de Quesaltepeque y el Valle del Ángel. Y usted me puede decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, porque nosotras retomamos este tema de los paquetes solidarios porque trabajamos en el rescate, digamos, de la soberanía alimentaria. Entonces, y lo planteamos desde la Red de la Vida. ¿Qué es la Red de la Vida? Es una visión amplia desde la cosmovisión indígena, ¿verdad?, de cómo nosotras vemos la vida y el mundo. Y en ese sentido, para nosotras la alimentación es prioritaria, porque no solamente tiene que ver con alimentarnos, sino tiene que ver con nuestra salud. Y allí va inmersa el agua, nuestras relaciones sociales, ¿verdad?, y todo lo que tiene que ver con la vida. Colocamos al centro la vida y los cuidados, no el mercado, ¿verdad? Entonces, en este caso, a nosotros nos pareció muy importante ver el tema de los paquetes solidarios, porque lo estábamos viendo precisamente desde la Red de la Vida y no como simples paquetes. Y nos pudimos dar cuenta y constatar que la gente tiene mucho desconocimiento, porque a este país tampoco le interesa que la gente pueda leer, estudiar, ¿verdad? Entre menos conocimientos tengamos, mejor para ellos, porque entonces nos pueden manipular. Entonces nos dimos cuenta que ni lo más básico sabe la población, que es la diferencia entre comer y alimentarse, ¿verdad? Y según iba bajando la encuesta, porque hemos hecho un trabajo muy ético, ¿verdad? Y lo más importante es que a través de un proceso que hemos tenido, las mujeres que fueron a encuestar, que son de las mismas comunidades, han adquirido esos conocimientos y ya fueron muy apropiadas y muy convencidas de que es importante la Contraloría, porque no es lo mismo mandar a un montón de gente porque se le está pagando que mandar a una gente a hacer un trabajo consciente, ¿verdad?, con conciencia social. Entonces nosotros no podíamos tener ningún tipo de injerencia en la respuesta de las personas. Las respetamos porque ese es un principio de la Contraloría Social, el respeto a la opinión, aun cuando no nos parezca, ¿verdad? No podemos incidir en nada con estas personas porque sentimos que además es un paso, ¿verdad?, que nosotras tenemos que dar quienes estamos haciendo la Contraloría, precisamente porque no vamos a estar en un juzgamiento a otros sin ponernos nosotras también como corresponde, ¿verdad?, con esa ética, y así poder extraer toda la información que obtenemos de la gente, de las comunidades. Y es así como hemos encontrado muchos hallazgos importantes que se tienen que dar a conocer públicamente para que, como bien lo dijeron las personas encuestadas, en otra próxima vez tengan que haber consultas previas, ¿verdad?, y no justificarnos en que fue una cosa rápida, porque así dijeron todo, ¿verdad?, que rápido el bono, que rápido el paquete, que rápido todo,
pero ¿qué estamos teniendo, verdad, de respuesta? No es solo cantidad, ¿verdad?, sino también la calidad de lo que es se que entrega. Y sí, el punto es que en las primeras preguntas la gente se siente como muy emocionada de haber recibido los 300, de haber, ¿verdad? Y una cosa así espectacular para la gente. Pero a medida que iban entrándose en la encuesta, ya iban razonando, ¿verdad? Iban razonando de lo que tenía, del contenido del paquete, ¿verdad? Y es ahí donde ya empiezan a hablar de las implicaciones de las enfermedades que ya se tienen y que estos alimentos vinieron a provocar más daño que bien, ¿verdad? Porque era más que todo harinas, según lo que expresaban, y además quienes la han recibido saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, bueno, Victoria, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando de esto y de los hallazgos que se encontraron precisamente en todas estas iniciativas. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. 9:33. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les recuerdo que estamos en el programa Ciudadanía con Voz, un programa coordinado por la Fundación de Estudios FESPAD. Se encuentra con nosotros Victoria Chávez y también nos acompaña Oscar Polanco de FESPAD. Y es hora de que usted pueda hacer sus consultas o comentarios también a este tema sobre la relevancia de la Contraloría Ciudadana a programas sociales desde las localidades. Si usted tiene una inquietud, tiene comentarios, puede marcar nuestros teléfonos o nuestro número de WhatsApp y pues hacer sus comentarios y preguntas. Estamos a la espera de eso. Mientras tanto, continuamos con las preguntas, mientras nos caen los comentarios y las llamadas. Oscar, algo bien importante también de mencionar es que lo que mencionaba Victoria, ¿verdad? A veces estas políticas públicas no están de acorde realmente a las necesidades de la población. Tomando este contexto, Oscar, actual, ¿considera usted que estas políticas que vemos en la actualidad están realmente vinculadas a las necesidades de la población? Y también me gustaría acá que habláramos sobre esta ley de protección social que está vinculada, ¿verdad? Sí, precisamente en este sentido, la ley en su artículo 12 dice textualmente: en el primer semestre de cada periodo presidencial se deberá formular y presentar el plan de desarrollo y protección e inclusión con sus objetivos y propósitos. Deberá consistir con el plan en general del gobierno y servirá para marco de los programas sociales. Precisamente Victoria ha hecho a uno de los programas sociales Contraloría, han hecho toda una serie de documentos, o sea, en donde describe todas las deficiencias o carencias que han habido en el marco de la entrega de alimentos, pero también se señalan otras cuestiones que yo creo que es importante recalcar. Y necesitamos profundizar porque, tal como lo decía Vicky, el plan en el artículo 13 dice, la ley cita también y dice: el plan de desarrollo y protección e inclusión social deberá formularse de manera participativa, garantizando la más amplia consulta y deliberación social en todos los municipios y departamentos. Esto implica que para poder consolidar un plan que genere soluciones concretas programáticas y no solo asistencialistas, porque tenemos un asistencialismo puro en función de entregar una canasta alimentaria que podrá durar un periodo de tiempo limitado, pero en realidad no le estamos permitiendo a la ciudadanía producir por sí misma y reorientarse su vida hacia donde lo desea. O sea, ¿será esto desarrollo? O sea, tenemos que evaluar cuánto de esto
está permitiendo enfocarnos además también cuánto de esto está bajo los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, hacia dónde estamos orientando la política pública y hacia dónde nos estamos vinculando a la política internacional. O sea, debemos entender que es un reto primordial el que el Estado asuma políticas concretas y las haga oficiales, las presente con documentos oficiales. No podemos limitar y creer que el Estado asuma algo si ni siquiera lo conocemos, y precisamente la Contraloría empieza por conocer. Hay una serie de solicitudes de información que hicimos con respecto al tema de alimentos y a diferentes instancias, al MAC, a CAPRES, a Bienestar Social, a diferentes instancias. Ninguna dio respuesta con respecto al tema de los alimentos y nunca se dio una aclaración formal sobre los documentos, sobre estos programas. Esto implica que no tenemos cómo evaluarlo. Fíjense que hay algo bastante importante también que la ley determina, y es que todos los documentos deben partir de un diagnóstico, y un diagnóstico que permita identificar cuáles son las situaciones y las problemáticas más sentidas por la población. Es que creemos que no debemos de ver el tema de la representatividad puesta solo en un proceso electoral y puramente electorero. Yo creo que debemos pasar a otro nivel de considerar conciencia, y creo que ahí vi que lo decía, de generar una conciencia social donde yo no solo me siento representado cuando voy a votar, y donde la euforia y el sentimentalismo posterior a una elección me genera que me siento representado. Me siento representado en la medida en que mis intereses se ven plasmados en una acción programática por parte del Estado. O sea, en la medida en la que esta acción programática me resuelve un problema, el problema más sentido. Creo que eso es de entenderlo, y muchas veces lo vemos limitado. Bueno, si en este momento todo está bien, pero en realidad, por ejemplo, estamos hablando de un hospital que se habló con todo un tema de equipamiento, en el tema de la red de salud, que es una demanda universal. Creo que aquí todos en algún momento hemos tenido que, por un familiar, por nosotros mismos, hemos tenido que abocarnos al sistema de salud. Estamos hablando de un hospital que se hablaba de 1,000 camas, que se hablaba de todo un equipamiento de UCIs, y ahora no vemos eso. Entonces, ¿a dónde se reorientaron esos fondos? ¿Qué se hizo eso? Entonces, precisamente, las políticas sociales o los programas sociales tienen que ver con el tema de salud, tienen que ver con la atención a mujeres en situación totalmente vulnerable, situación de respuesta a la población rural, cómo realmente la pensión del adulto mayor, la entrega de semilla mejorada, o sea, cómo el tema de agricultores y productores locales se ven fortalecidos para el desarrollo sostenible del país. No solo tenemos que ver esto en función de creer de que me solventaron una necesidad por 15 días y luego se desaparece el Estado, o me dan $300 para resolver una situación económica en un momento determinado. Es un reto del Estado el resolver las graves problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Tenemos una situación, y es la del empleo juvenil. ¿Cómo va a resolver el Estado esto de forma programática? Llevamos 22 meses sin un plan social. Llevamos 22 meses sin un plan social. Esto significa que estamos a una situación de desfase. Ya para ¿cuánto le queda a este periodo presidencial? Le quedan 2 años y medio, y estamos hablando que al momento no hay una sola muestra de una política programática que resuelva problemas estructurales. Y, por ejemplo, el caso del hospital, encontramos una situación que de alguna manera se decía que va a resolver, pero no resuelve el sistema de salud, resuelve un espacio en una zona urbana. ¿Cómo van a resolverlo dentro de la zona rural el tema de salud? Y creo que por el otro lado se hablaba mucho, y en algún momento se pronunciaron algunos ecos debido a los cierres también de estos espacios. Esos son programas sociales que debían dar respuesta desde lo comunitario, desde lo preventivo, desde el tema de una respuesta de salud preventiva, no solo paliativa. Tenemos un sistema de salud que da una respuesta paliativa a todo, pero en realidad estamos buscando, y que bueno, una respuesta paliativa que no resuelve en mayoría las graves problemáticas, problemas de hipertensión, todo esto que Vicky también nos decía con el tema de los alimentos, que precisamente algunos se vieron agravados su situación de salud a partir de tener que,
consumir estos productos, pero no necesariamente se quedan en esa situación, sino que esto termina afectando su situación de salud. Entonces tenemos que encontrar cómo la consulta primero es qué les debieron haber entregado. La ciudadanía debió haber recibido un bono, qué tipo de cosas debió haber recibido. Y esto viene a lo mismo tema de la incidencia, cuánto en las redes sociales se está generando hacia el desprestigio hacia mi opositor o hacia las personas que no están de acuerdo conmigo, hacia el enfoque de derechos humanos, hacia la transparencia de la información, cuánto estoy generando conflicto hacia las organizaciones o los medios de comunicación que no están bajo un enfoque oficial, cuánto yo me opongo desde el Estado. O sea, en realidad eso es lo que está pasando. Muchas veces hemos escuchado al inquilino, ¿verdad?, de la casa presidencial precisamente, que es el que está ahí por ahora, he escuchado en una postura bastante radical y fuerte hacia periodistas, hacia organizaciones de la sociedad civil. O sea, de forma permanente lo ha dicho, que no los considera para el diálogo. Entonces, ¿cómo vamos a crear consenso? ¿Cómo vamos a crear desarrollo? ¿Cómo vamos a crear programas sostenibles para la mejora de la calidad de vida de la población? Es necesario entonces sentarse y dialogar, pero no dialogar solo a través de las redes sociales, donde se dan órdenes por tweet para dar respuestas puramente mediáticas y para tomarse la foto, sino que necesitamos respuestas programáticas, consultas ciudadanas, como lo dice la ley, o sea, a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel departamental. ¿Cómo estamos generando este proceso de diálogo? ¿O solo es una visión utilitarista para un proceso electoral donde se da una serie de regalías durante la campaña para poder lograr tener un beneficio electoral? Precisamente eso habría que hacer un análisis si realmente esto fue intencional o si realmente fue por la emergencia. O sea, tendríamos que realmente hacerle contraloría también a estas acciones, porque precisamente no debió haberse dado en un proceso electoral una serie de entregas de equipamientos con computadoras, pero era necesario. Está bien, podemos decir que es necesario, pero de alguna manera el generar regalías implicaba también una opinión pública con el tema de beneficio electoral. Yo lo que sí creo, y que creo que también Vicky lo abordaba, era el tema de la calidad. En esto, la percepción ciudadana debe tener generar mayor opinión con respecto a la calidad. Esta no depende, o al menos nosotros en la forma de estudiar la Contraloría, no lo hemos hecho desde el ámbito puramente desde el funcionario, porque el funcionario considera que todo lo que da es de calidad, sino más bien lo hemos hecho desde una percepción ciudadana. Y precisamente me encanta escuchar a Vicky porque lo están haciendo desde esa visión, desde la visión de la ciudadanía, de que si es de calidad lo que recibió o no. Y precisamente al encontrar el tema de eficacia sobre, por ejemplo, eficiencia en el recurso humano, cuántas personas estaban en el embalaje, si por ejemplo fue bien empaquetado, si fue desinfectado todo, lo desconocemos totalmente. No sabemos si en algún momento nunca plantearon una estructura de funcionamiento de las acciones de bienestar social en este tema. En el tema de eficacia, ¿cuánto objetivo hemos logrado en el tema de cobertura de alimentos? O sea, ¿cuánto hemos cumplido los objetivos que tenían previstos? No lo podemos medir porque simplemente el Estado no ha entregado una política oficial de respuesta al tema de alimentos. Y tenemos que tener claro que mucha población en la zona rural manifiesta que no le ha llegado. Entonces tenemos que identificar qué de estas situaciones están pasando, pero para eso necesitamos un medidor concreto, que es un documento oficial publicado por el Estado, y que ese debería ser el plan social, precisamente, que abarca alrededor de 22 programas y que precisamente necesitamos para dar respuesta a diferentes poblaciones. Bien, quiero dar lectura a 2 mensajes que nos llegan y dice: felicito a FESPAD por darle voz a las comunidades y a Victoria por ser una lideresa que representa esa voz de las mujeres que son las que están al frente de los hogares y saben de primera mano sus necesidades. Continúen adelante, dicen.
Otro mensaje dice, sí, de acuerdo con el caballero, todo fue emocional, como admirar un actor, pero al final somos ya un estado ingobernable. Bueno, esa es parte, ¿verdad?, de las percepciones que hay en la población. Victoria, quisiera que nos hablara también, bueno, vamos a dar paso a un audio que nos llega, vamos a escucharlo. Adelante. Yo solo quisiera saber a qué número nos podemos dirigir para poder contactarse en cualquier caso de los que se argumentan, para poder comunicarse. Bueno, no sé si se refiere a los teléfonos de FESPAD, quizás si quieren alguna asesoría sobre el tema, creo que a eso se refieren. No sé si hay un teléfono, Oscar, habilitado para la ciudadanía, si quisieran conocer más sobre este tema y de las iniciativas que está llevando FESPAD. Sí, precisamente tenemos una caja de herramientas que se diseñó en el marco del proyecto, que precisamente Vicky tuvo esa formación en ese momento en el tema de Contraloría, que abarca 5 módulos. En ese caso, pues, pueden abocarse si lo que quieren hacer es Contraloría como ciudadanía organizada y solicitar una caja de herramientas. En este caso pueden abocarse. El número de teléfono de FESPAD, si no me equivoco, es el 2236-1800. Pueden preguntar también en el marco del proyecto. Somos la Dirección de Transparencia precisamente y Anticorrupción del Estado. Precisamente podemos también entregarles, si alguno quisiera recibir más información al respecto y tener esta herramienta a la mano para su comunidad y para poder hacer Contraloría, para tenerlo como una guía de cómo debe solicitar información, a quién debe abocarse, si debe hacer un plan de trabajo, cómo debe hacer este plan de trabajo. Precisamente esos son pasos a paso de la Contraloría. Yo creo que es bien importante porque algunos desean hacerlo, pero precisamente no tienen claridad de cómo hacerlo. Entonces, la caja de herramientas es algo muy útil, creo que les ha servido de base. Son 2 iniciativas que estamos trabajando desde FESPAD. Victoria es precisamente una de las que ha realizado Contraloría al tema de entrega de alimentos. Existe otras organizaciones, alrededor de 6 organizaciones que también lo trabajaron con respecto al tema de entrega de alimentos. Otras lo trabajaron al tema de Ciudad Mujer y el funcionamiento de Ciudad Mujer. Y también trabajaron hacia el tema de la red de salud en Soyapango y San Martín, trabajaron la red de salud. Y hay otras personas que trabajaron el tema de educación en línea por el tema de cobertura. Por ejemplo, los hallazgos son increíbles. La ciudadanía ha hecho un gran trabajo. Y qué bueno que lo han hecho de forma independiente, de forma autónoma, en donde han podido hacerlo bajo un ejercicio desde ellos mismos. Y yo creo que eso es importantísimo porque no queremos centralizar esta acción de la Contraloría en nosotros como institución, sino más bien queremos descentralizarlo. Queremos que esto se vuelva algo popular, es un actuar, es un derecho permanente que podemos ejercer de forma constante. Y yo creo que es un gran reto. Precisamente para nosotros. Hemos estado en 27 municipios trabajando, formando comités de Contraloría, pero finalmente, pues a través de los fondos cascadas solo se pudieron apoyar 12 iniciativas a las cuales se les dio un financiamiento para que pudiesen hacer su ciclo de Contraloría. Y lo han hecho muy bien. Como digo, por ejemplo, admiro al grupo de Colón, no tenían mucha experiencia haciendo Contraloría, son un grupo que se ha ido consolidando poco a poco, y una de las cosas que me llama mucho la atención es el hecho de que identificaron la falta de conectividad, la falta de equipamiento de alumnos y docentes, identificaron, por ejemplo, la no entrega de equipamiento, y creo que eso es importante, o sea, identificar a dónde está la falla. Eso no le genera ninguna problemática al Estado, al contrario, le beneficia en la medida en que encuentren las fallas que tienen y que la ciudadanía pueda decirlo de forma abierta y dialogada. El Estado va a tener el reto de mejorar, y el
el gobierno actual va a tener el reto de mejorar esas deficiencias o esas carencias que se presentan alrededor de su actuar. Entonces encontramos que lejos de perjudicar al gobierno, estas acciones de Contraloría permiten este ejercicio libre bajo todo el marco de derecho. Lo que les permite al Estado es mejorar su eficiencia, mejorar su eficacia, mejorar la calidad de lo que da. Precisamente es aquí donde el Estado tiene un gran reto: diálogo. Y creo que eso es lo que más tiene que tener. Si quiere garantizar esa representatividad popular, tiene que establecer mecanismos de diálogo y participación ciudadana antes, durante y después de cualquier política pública o cualquier acción programática. Bien, pasemos, Victoria. Específicamente queremos conocer cuáles son esos hallazgos que se encontraron. Ya Óscar lo hablaba de manera general, pero de manera específica, ¿qué fue lo que se encontró? Bueno, yo antes que nada también quisiera colocar las dificultades que hemos tenido, ¿verdad? Porque es muy importante para que también el Estado escuche, ¿verdad? Y pueda abrir las puertas, que ya muy bien lo colocó Óscar, que la intención final no es perjudicar al Estado, sino fortalecerlo. Y en ese sentido, una de las cosas más tremendas para nosotras fue que los funcionarios desconocen o hacen caso omiso de sus responsabilidades. Mucha burocracia, el acceso de la información pública, la falta de voluntad política, el intereses propios y también la corrupción, pues porque al no querer dar esos informes, pues una ve que no quieren, ¿verdad? Y eso está muy mal y tienen que sobresalir esas cosas y que ya no se estén dando. También la falta de exigencia de la ciudadanía hace que también esto se dé como se está dando. La falta de conocimiento, la formación y la información a la población también, que ha sido negada. El desconocimiento de sus propios derechos de la misma población. El miedo y la falta de interés porque no creen ya en la justicia, ¿verdad? Ya no se cree. Entonces hay desinterés por parte de la población y debe de motivarse, ¿verdad? Porque somos el Estado. En realidad la población es el Estado, no estos señores, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? No conocemos eso, porque no le interesa a nadie que lo sepamos. Entonces, como parte de los hallazgos, en primer lugar, nos pareció tan importante que no solamente este grupo Contralor coincide con lo que ha salido de ese diagnóstico, sino otros grupos que hemos trabajado el tema, ¿verdad? Entonces coincidimos en varias cosas y una de esas es que coincidimos sobre todo en los paquetes entregados que es, por el gobierno, que solo se han recibido 2, ¿verdad? Y estoy hablando de marzo a noviembre del 2020. Pero, curiosamente, en los mismos municipios se han entregado hasta 5, ¿verdad? Pero la generalidad fue 2. Entonces, esa es una desigualdad. Lo otro es el porcentaje que duraba esa canasta según nuestro diagnóstico, fue el 61%, el 61% que dijo que solo duraba 15 días. Entonces ahí también nos podemos hacer reflexiones sobre qué hemos estado comiendo y hasta cuándo, ¿verdad? Luego, también otro dato importante fue que tanto los otros grupos como el diagnóstico que nosotras realizamos es que la calidad de los productos fueron de regular a baja, ¿verdad? Eso es súper importante. También otro hallazgo importante fue que el 75% de la población encuestada, en nuestro caso, hubiese preferido un bono para hacer su compra en un mercado local con productos que son, digamos, culturalmente accesibles para nosotras y no otros productos que no son de nuestra comida ancestral o de nuestra olla ancestral o lo que comúnmente comemos, culturalmente comemos, nos alimentamos en nuestro país. Lo otro fue que gracias al proceso que tuvimos, tanto de FESPAD como el que nosotras tuvimos de manera interna en nuestra organización, hubo mucha disponibilidad a través del conocimiento para que las mujeres salieran a hacer ese trabajo conscientes de lo que íbamos a ir a hacer.
hubo una preparación de abordaje y de ética de ese trabajo que íbamos a hacer. Lo otro que fue a nuestro favor fue el trabajo organizativo y las equipas, ¿verdad? Cómo a través de estos procesos nos fortalecimos e hicimos un trabajo muy ético, que aunque la mayoría no somos profesionales, pero creo que tenemos muchas veces más profesionalismo que algunas personas. La otra fue el compromiso social que tienen las personas de nuestra organización y la facilitación, como ya lo digo, de esos procesos. Pero también coincidimos porque el único, que nos dio la entrevista de todas esas personas que tenían que habernos dado la entrevista, el único que nos la dio fue el presidente de la Asamblea Legislativa, el cual pues coincidió con lo que decía la población, ¿verdad? Pero que también no consideramos que fue muy ético, porque todo fue verbal y no fue constatado con documentos o haciendo relación a documentos, ¿verdad? Fue la única persona que nos dio la apertura, ¿verdad? Pero aún así consideramos que fue muy, muy poco. Fue más una opinión. Fue más una opinión que sí coincidía realmente con todo lo que la población nos ha dicho. Y esto para ser breve, ¿verdad? Para ser breve. Luego, algunas valoraciones que nosotras tenemos es que se constata, ¿verdad? Que a través de nuestra visión desde la Red de la Vida, se constata que no hay un avance en la recuperación de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y que el gobierno no tomó en cuenta a los agricultores, que toda la economía que pudo haber quedado, todos los aranceles y todo que pudieron haber quedado en nuestro país, fueron trasladados a México, o no sabemos si México donó esos paquetes. Por otro lado, la gente no tiene como mayor intención o interés en conocer de dónde proceden los dineros, ¿verdad? Si son donaciones o qué son, ¿verdad? Porque según los datos que tenemos, y que por cierto tenemos grabaciones y todo, ¿verdad? Para constatar que lo que estamos diciendo no sale de nosotras, de nuestro imaginario, sino de la población e incluso del presidente de la Asamblea, es que no hubo control, ¿verdad? De los dineros. No hubo control. Incluso a él se le preguntó que si él había sugerido, ¿verdad? Un bono o algo, y él dijo que no. Entonces, aquí podemos ver a grosso modo, ¿verdad?, que no ha habido un interés de tener una relación directa con la población, ¿verdad? Y que se hacen programas y todo de manera antojadiza, sin consulta previa. Victoria, y todos estos datos interesantes que nos está dando y que son fruto de todas estas iniciativas y la Contraloría Social, ¿va a estar compilado en un documento? ¿Ustedes lo van a presentar? ¿Cuándo vamos a poder conocerlo ya para ver en detalle estos interesantes hallazgos? Bueno, es un trabajo enorme. Falta mucho. Nosotros ya entregamos toda una documentación, ¿verdad?, para constatar con fotos, con grabaciones y de todo, para que la gente sepa que tenemos la capacidad, sí, ¿verdad?, de ejercer Contraloría aún sin tener un título, aún sin haber ido ni siquiera a la escuela, ¿verdad? Lo podemos hacer. Toda la ciudadanía tiene el derecho y el quizás hasta el deber de hacerlo, de todos aquellos que creemos que sí podemos incidir y que sí podemos cambiar la realidad de nuestro país, y que como mujeres, porque nuestra organización es de mujeres y juventudes, creemos que tenemos derecho, ¿verdad?, a vivir una vida digna en todos los sentidos, y poner en el centro la vida y los cuidados, no el mercado. Ese es el mensaje más importante que queremos darle al gobierno, ¿verdad?, tanto los que salen como entran, porque algunos sí se van a quedar de todas maneras, ¿verdad? Pero que nos pongamos en sintonía y que entiendan de una sola vez que mientras la ciudadanía no dé sus aportes, no nos vamos a ver reflejados ahí, y vamos a estar con ese ojo
¿verdad? Permanentemente. Sí, bueno, lamentablemente sí se nos ha acabado el tiempo, una hora pasa muy rápido, ¿verdad? El tema está muy interesante, quisiéramos seguir, pero vamos a tener más programas donde vamos a seguir abordando este tema, así que les quiero agradecer, gracias Oscar por haber estado con nosotros, ¿verdad? Gracias también Victoria, porque todos estos aportes son importantes y esperamos que nuestros amigos Radio Escuchas tomen en cuenta y se motiven también a hacer Contraloría Social, a consolidar esa participación ciudadana, porque ese es el fin también de este programa, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos el próximo viernes con otro tema de interés. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y Terra Nueva presentaron Ciudadanía con Voz, porque controlar el actuar del Estado es tu derecho. Esta producción cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.